Voy a dar paso ahora a presentar al doctor Alexander Abreu Pupo, ¿no? De la Universidad de Cuba. Tiene una formación académica, licenciado en Historia, máster en Historia y Cultura, doctor en Ciencias Históricas. Tiene una experiencia profesional, es profesor titular de la Universidad de Holguín, actualmente decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Muchísimas gracias, querido doctor, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Hacerles recuerdo de que tenemos 20 minutos para su exposición y cuando estemos a los 15 minutos le haré recuerdo. Muchísimas gracias por su comprensión. Gracias a ustedes. Vamos a presentar el tema y primero, evidentemente, muy agradecido con el espacio que se nos ha dado acá para poder compartir saberes. ¿Se ve la presentación? ¿Se escucha bien? Se escucha bien y se ve bien. Perfectamente, gracias. Bueno, acá en Cuba, creo que en la mayoría de los ponentes, darle los buenos días, tardes ya. Y vamos a hablar de un tema que está muy relacionado con el pensamiento sociopolítico en el área latinoamericana y es acercarnos a una figura que ha tenido el privilegio de ser punto de atención de historiadores, sociólogos, políticos, filósofos, y es de las figuras que marca un destino emblemático en la vida política americana. Y vamos a tocar algunos elementos del pensamiento integracionista de Simón Bolívar. Entonces, uno de las problemáticas que más resaltan el pensamiento de Bolívar es cómo desarrolló su concepción de unidad latinoamericana. Hoy hablamos mucho de esos términos de integración, de unidad latinoamericana, y muy pocas veces encontramos en las raíces de este pensamiento los orígenes. Y en Simón Bolívar hay un posicionamiento claro, teóricamente estructurado sobre el pensamiento integracionista y de unidad latinoamericana. Los objetivos que nos hemos planteado los tenemos bien diseñados ahí, explicar ese contexto histórico donde está desarrollándose la acción y el pensamiento de Simón Bolívar, digamos un análisis de los textos donde él desarrolla esas ideas y valorar la posición ideológica de Bolívar, un hombre que ha tenido tantos detractores como ensalzadores desde la historia en este sentido. Vamos a mantener la objetividad histórica a la hora de este análisis. La presentación dentro de los presupuestos teóricos, digamos una síntesis de estos presupuestos teóricos que dejo ahí establecido. Primero que hay sueños, anhelos, los combates espirituales, militares. Estamos hablando de un hombre que desarrolló campañas militares desde 1810 hasta 1830. Los obstáculos, las concepciones políticas, su propio ideario integracionista. Es un precursor de una conducta política antiimperialista y se constituyen en un referente para construir una nación latinoamericana, amén de cualquier situación crítica que se le pueda presentar al historiador, al observador político, sociólogo, filósofo que se acerque a su figura, porque también hay que pensar que desde la perspectiva de la integración, Bolívar valoraba dos conceptos: las virtudes que iba a generar el hombre integrado en América Latina como ente que se comporta con un ideario integracionista, y las riquezas americanas que podían ser aprovechadas en la colectividad. El concepto de unidad e integración es una idea medular en el pensamiento de Bolívar, y yo defino que esto trasciende el limitado espacio de las relaciones interpersonales. A veces siempre estamos hablando desde la perspectiva psicológica de la unidad en un término de relación interpersonal. Sin embargo, esto trasciende el espacio de lo que está hablando Bolívar, porque está hablando de una proyección ideológica, de una cosmovisión, y que tiene un comportamiento a nivel colectivo, social en esto.
Lo otro es que es necesario encauzar estudios para resignificar el concepto de unidad que tiene Bolívar desde la perspectiva del plano histórico, temporal y espacial. Aquí defino desde la perspectiva histórica para explicarnos cómo evoluciona este pensamiento y hacer análisis, síntesis de él. Desde lo temporal, porque el hombre hay que verlo en su tiempo y ese tiempo en cada momento, en cada coyuntura. Y algo que está claro desde la perspectiva física, pero también desde la perspectiva de la dinámica política, el tiempo no es una ficción, el tiempo no es solo una unidad física, es también una variable de influencia ideológica, psicológica. Y en el espacio, porque un estudio de este tipo siempre tiene que permitir comprender el escenario y el lugar donde se mueve el hombre al que estemos haciéndole el análisis en este sentido. El concepto de unidad de Bolívar, desde tres perspectivas, considero que hay que estudiarlo. Desde una perspectiva macro, que es la idea de construir la gran nación americana unida en un todo, es la valoración del fenómeno sociocultural que es la latinoamericanidad, tanto que hablamos de pensamiento. Yo creo que este es un concepto que tiene mucho que trabajarse. Su estrategia para resistir desde las victorias en un mundo conflictivo y que en su tiempo y en el nuestro camina por senderos de construcción de bloques regionales. También hay otra perspectiva que es la de la concepción del Estado Nacional. Él tiene claridad que solo se alcanza la consolidación de un Estado político con la unidad de componentes estructurales y espirituales, con el desarrollo de programas cuya realización sea el resultado de la participación activa de la sociedad en su mayoría. Y desde otra perspectiva de las relaciones interpersonales que ya mencionaba, en la forma en que unimos a los hombres, en que le introducimos un proyecto común donde no se requiere lo idéntico, sino la identidad, otro concepto que hay que trabajar, es el compromiso y el respeto a la idea del otro, que no implique claudicar ni en principio u objetivo. Para Bolívar estaba claro, desde la perspectiva de las ciencias militares, los criterios tácticos no deben determinar un cambio de estrategia en un escenario determinado o en una concepción total del pensamiento de su integración. Aquí voy a definir algo que se queda claro. Los momentos. Miren, 1805 estamos hablando de un hombre que tiene 22 años, 15 de agosto se encuentra en un recorrido por Italia con su maestro y él está pasando una crisis espiritual que todos sus biógrafos lo han trabajado, es un hombre muy biografiado y él habla allí de que nos descubría un mundo que había enseñado de todo, un mundo en el que habían florecido las grandezas, pero junto a ello todas las miserias tenían su cuna. Se estaba refiriendo con Simón Rodríguez, su maestro, a lo sucedido de la antigüedad grecolatina y cómo habían evolucionado los grandes imperios en este sentido. Hay un regreso a esa Venezuela querida de él y en la sociedad patriótica, esta es una sociedad que se ha fundado en Venezuela en el álgido momento que comienzan los antecedentes, los momentos iniciales del proceso independentista latinoamericano y con ello que arrancan en Venezuela en abril de 1810 y el 3 y 4 de julio, es decir, en esos 2 días, él se dirige, es un hombre joven, mantuano, con dinero, con un pensamiento político imberbe, pero que comienza a estructurar la idea de la unidad latinoamericana y la crítica de que la pasividad no iba a llevar a un cambio, a una transformación en el colonialismo español. Y ahí es donde plantea una tesis interesante que había que poner la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar en cualquier momento era perdernos en eso. Lo va a llevar al proceso independentista que arrancó en 1810 y va forjando su liderazgo al extremo que nos lo vamos a encontrar en la ciudad de Cartagena, en Colombia. En el 15 de diciembre de 1812 ha tenido que irse de Venezuela, derrotado en ese momento, y le dice al Congreso de la Nueva Granada algo interesante. Mientras uno no centralice en nuestros gobiernos americanos, los enemigos van a obtener las más completas ventajas. Estamos hablando de un hombre que nos está hablando del centralismo político en un proceso y en una coyuntura militar como la que se estaba viviendo. Seremos indefectiblemente envueltos en los errores de las disensiones civiles, las contradicciones y conquistados vilpendiosamente por ese puñado de bandidos que infestan nuestras comarcas. Se estaba refiriendo al ejército colonial español en ese momento.
Otro momento, estoy poniendo algunos hitos del proceso integracionista. En la ponencia está coherentemente redactado los hilos, y es la Carta Jamaica, o como se conoce la Carta Jamaica, pero realmente su título, la que él tituló Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla, se le escribe a Henry Cullen, un embajador inglés en Jamaica, y la escribe el 6 de septiembre de 1815. Esa carta tiene un valor político, pero también desde una perspectiva de la visión antropológica que tiene Bolívar de los pueblos americanos, y aquí va a tener una visión antropológica que después va a ser superada en unos 5 años, y van a ver por qué digo esto. Miren, es la primera vez en que el Libertador de América medita con profundidad sobre los pueblos de América que quedan en esta zona del sur del Río Bravo. No incluye a los Estados Unidos, no incluye esa América del Norte de Canadá, del Río Bravo, México hasta la Patagonia, y habla, digamos, de esa unidad de los pueblos. Es la primera vez que medita, a mi entender, con fuerza sobre esto. El segundo elemento es que él va a fijar la mirada en la identidad de nuestros pueblos, sus componentes étnicos, y allí va a encontrar razones para definirlos como pueblos que deben estar unidos. Y antropológicamente plantea una cuestión. Miren qué interesante, no somos indios ni europeos, sino una especie de mezcla entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles. No está olvidando la herencia hispánica y se está remontando a la herencia indígena, pero aquí está excluyendo el componente africano, si bien nos estamos dando cuenta. Es decir, no tiene una idea completa del componente étnico americano, a mi entender. Creo que todavía no había concientizado con toda magnitud que implicaba esa reflexión, su reciente derrota a manos de miles de negros y zambos que siguieron a José Tomás Bove, un español que se ha radicado, acriollado, aplatanado, como decimos en Venezuela, ha estado del lado de los españoles y ha conducido a las grandes masas de negros y esclavos venezolanos que habían sido excluidos por los mantuanos. Era una revolución de blancos, de ricos en aquel momento, y Bolívar no tenía esa visión del componente africano. Lo veía como un elemento subordinado, no aportativo, a mi entender, es lo que va reflejando en este momento. En esa carta expresa su mayor aspiración. Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, y miren lo que dice, menos por su extensión y riquezas que por su gloria y libertad. Y agrega algo fundamental, es una idea grande pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí con el todo. Eso nos ha costado mucho en América. Dice algo, tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión. Y aquí estamos hablando quizás de un concepto de nacionalidad y de nación incipiente, aunque él no lo refleje en este estado. Él habla de confederar a los diferentes estados, entonces tiene un pensamiento de confederación, y habla del Istmo de Panamá, que debe ser igual que el de Corinto para los griegos, el punto de reunión. No por gusto después va a convocar al Congreso de Panamá, y él habla de una gran corporación para que tenga lugar una regeneración del mundo americano. Estamos hablando de un hombre con un pensamiento integracionista de unidad y que lo va reflejando en cada uno de sus textos. No pierde la oportunidad de ir recalcando esto. Ahora, quiero decir algo que muchos son los sucesos. La Carta de Jamaica entre 1815 y 1819, en 1816 se ha reiniciado todo el proceso independentista hispanoamericano, y Bolívar se aparece al Congreso de Angostura, allá en el río Orinoco. Está convocándose en la ciudad de Angostura, lo que es hoy el estado de Bolívar, un gran congreso donde concurren las fuerzas independentistas, y vuelve a discurrir sobre aspectos antropológicos que ya había señalado en la Carta de Jamaica, pero agrega algo aquí, donde en la Carta de Jamaica había dicho no somos europeos ni indios, somos una especie intermedia o media entre aborígenes y españoles. Miren lo que dice en el Congreso de Panamá 4 años después, en el Congreso de Angostura, reflexionado sobre este tema. Tengamos presente que nuestro pueblo no es europeo ni el americano del norte, que más bien es un compuesto de África y de América, que una emanación de Europa, pues que hasta España misma deja de ser Europa por su sangre africana, por sus instituciones y por su carácter. Es imposible asignar con propiedad a qué familia pertenecemos. La mayor parte del indígena se ha aniquilado,
El europeo se mezcla con el africano y con el americano, y este se mezcla con el indio y con el europeo. Nacidos todos del seno de una misma padre, nuestros padres, diferentes en origen y en sangre, son extranjeros, y todos difieren visiblemente en la epidermis. Esta desemejanza trae un reto de la mayor trascendencia: cómo unir los diferentes componentes étnicos americanos. Es la gran pregunta y disyuntiva que se está planteando el Libertador. Y por supuesto, reitero, aparece aquí en la escritura y en la conciencia crítica el tema africano, sus aportes intrínsecos a la cultura de los pueblos hispanoamericanos. Estamos claros, no está excluyendo al aborigen, no está excluyendo a nuestros indios olvidados, no está excluyendo al aporte europeo, pero está recalcando la incorporación y la definición del componente africano. Por lo tanto, ya no somos un compuesto de indios y europeos, también hemos integrado a la cultura africana. La convocatoria al Congreso de Panamá, 4 años después, 7 de diciembre, casi está terminando el proceso independentista, 7 de diciembre del 24. 2 días después se va a dar la batalla de Ayacucho, allá en el Rincón de los Muertos, donde José Antonio Sucre va a dirigir aquella batalla. Es la derrota del colonialismo allá en el Perú y en América. Y 2 días antes tenía tanta confianza Bolívar, a mi entender, en lo que iba a suceder en Ayacucho, que 2 días antes estaba haciendo un llamamiento al Congreso de Panamá. Objetivos tenía clarito: sentar las bases para una unidad eterna entre las naciones americanas que le permitieran garantizar el sistema republicano. Muchos han catalogado a Bolívar de un pensamiento monárquico, dictatorial, y él defiende el sistema republicano. Lo otro, establecer un gran cuerpo político que dirija la política de todas las naciones que lo integren. Y para eso había que constituir una asamblea de plenipotenciarios, cuyos miembros sean nombrados por cada una de las repúblicas. No está diciendo que los va a designar él, cada república designaría a sus miembros plenipotenciarios. Doctor Alexander, le hago recuerdo que nos quedan 5 minutitos. Gracias por su comprensión. Lo vamos a cumplir. Y el significado histórico. Miren, desde aquella perspectiva diplomática, sería la inmortalidad de América el día que los plenipotenciarios, dice Bolívar, que se representen en una asamblea, hagan el canje de sus poderes para favorecer la causa de un continente y abandonen una cultura del aislacionismo. Y la historia tendría que buscar en los pactos de unidad de las naciones del Congreso de Panamá una fuente vital del derecho público, porque Bolívar lo afirmó. En él encontrarán el plan de las primeras alianzas que trazará la marcha de nuestras relaciones con el universo. Como elementos, habla de un futuro código público que sirva de ejemplo universal, y él lo va estableciendo. Primero, que debía fijar las relaciones externas, que le ofreciese el poder conservador a un Congreso general y permanente. El orden interno se conservaría intacto entre los diferentes estados, por lo tanto, el respetar el funcionamiento interno de los diferentes estados. Por eso habla de una gran confederación. Ese Congreso sería garantía de paz para todos, y también sería una alianza si fuerzas externas tratarían de imponer fracciones anárquicas o invasiones en esto. Y lo otro es que era un Congreso para conciliar, para consensuar intereses políticos, evitar guerras civiles y sociales que tanto han devorado a nuestras naciones americanas. Y ya Bolívar fallece el 17 de diciembre del 30, días tristes, aislado, abandonado, casi ofendido por los mismos que independizó, y él lanza una última proclama que es un llamamiento siempre. Esto es un documento casi olvidado en la historia, un testamento político interesante. No aspiro a otra gloria que a la consolidación de Colombia. Colombia era la gran unidad en que él quería convertir a América, no es el país, no se refería en específico al país. Y dice: todos deben trabajar por el bien inestimable de la unión, los pueblos obedeciendo al actual gobierno para libertarse de la anarquía, los ministros del santuario dirigiendo sus oraciones al cielo y los militares empleando su espada en defender las garantías sociales. Le da un papel a los militares. Para que su grandeza no fuera puesta en duda, dice Juan Bosch, el antiguo presidente dominicano en la década del 60, murió en la soledad, en la pobreza y en el dolor. También el sol muere solitario en la oscuridad, como el sol, el nombre de Bolívar sale todos los días en el horizonte de América.
le doy las gracias por la atención a todos y es un tema que en términos de ideas generales busca construir conciencia en cuanto a visualizar los referentes políticos y sociales del pensamiento latinoamericano en torno al sueño de integración y unidad americana. Gracias a todos. Bien, muchísimas gracias, querido doctor, por tan brillante ponencia que nos acaba de presentar. De verdad, muy interesante, conociendo nuevos datos. Nunca es tarde para estar siempre aprendiendo. Muchísimas gracias. En estos momentos vamos a pasar a la ronda de preguntas y voy a pasar a leer las diferentes preguntas que nos han dejado en el chat y algunos saludos. Por ejemplo, nos hace llegar Ana María un saludo, dice de Seca Gensac desde Facebook, Jazmín JC, muy buena explicación, saludos desde Australia. Ana María Gutiérrez, saludos desde Perú. Y voy a pasar, denme un segundito para pasar a leer algunas preguntitas. También nos siguen desde Santiago de Chile. Les escribe Mariana Pérez, agradecida por formar parte de esta maravillosa jornada. Dice una pregunta: ¿qué propuestas concretas formuló Bolívar para la integración de América Latina y en qué medida fueron viables en el contexto de la época? Bueno, es una pregunta que da casi una tesis doctoral, como digo yo. Las propuestas estaban definidas, primero en los contextos en que él las va formulando. Estamos hablando de un contexto donde Bolívar es superior en el pensamiento a los hombres de su época y sobre todo a los que lo siguieron. Bolívar es el gran intelectual, a veces hemos querido verlo como el militar, le han acuñado el título de dictador en algunos momentos, que además ese término dictador no es coincidente con la modernidad política que hoy hablamos de dictadura. Era un cargo, digamos, que viene desde la tradición romana, legalmente instituido, como se le hizo en el Perú, que se le entregaban poderes plenipotenciarios y cuando la situación estuviera resuelta, para la cual se le habían entregado todos los poderes, tenía que entregarlos, devolverlos a ese Congreso y él en eso fue respetuoso y cumplió, a mi entender. Las propuestas están, digamos, diseñadas. Primero, desde una perspectiva teórica, hay que consultar lo que nos está hablando, la necesidad de la integración latinoamericana, el establecer un Congreso central, establecer una confederación de naciones, respetar el comportamiento político interno de cada nación, es decir, la no injerencia en los asuntos internos de cada nación, pero eso implicaría también dentro de ese proceso cómo se van a comportar las diferentes fuerzas sociales. Miren, estamos hablando de una sociedad que apoya la justicia social, el equilibrio institucional, que niega permanentemente la estructura de descomposición de guerras civiles, las ansias por el poder, esos debates. Está hablando de entregar o empoderar al pueblo en términos de comportamiento en la conducción de una sociedad, pero para eso hay que educarla. Y él está hablando de un Congreso que se convierta casi en el rector o en el mentor esencial, que tendría representantes de todas las naciones a las que se pudiera conciliar. Y en el contexto de su época, por supuesto que eso fue inviable. Estamos hablando de un hombre de futuro. Estamos hablando de un movimiento o una proyección integracionista que se fundamenta en el futuro, en el momento en que ocurre el planteamiento que este es un hombre que habla para los tiempos posteriores a él. El ejemplo de su inviabilidad fue la forma en que fue rechazado, la forma en que se establecieron los caudillos militares. Yo estoy hablando hasta en su propia Venezuela, José Antonio Páez, estoy hablando de Juan José Flores, estoy hablando de el granadino de las fuerzas, digamos, en Colombia, de Santander. Por lo tanto, estamos hablando de un fraccionamiento político casi semifeudal que se va a establecer en América, y la inviabilidad también la van a dar la penetración de las fuerzas del capital extranjero. No olvidar que los conflictos ahí están en sus documentos, en las más de 3.000 cartas de Bolívar. Hay un referente permanente a las polémicas que está teniendo con las potencias tanto inglesas
como norteamericana. Va a tener un conflicto en 1817 por la zona de la Guayana, del Esequibo, esa que hoy hay una polémica profunda en América, donde él está defendiendo la identidad de esa zona hacia América, hacia Venezuela, Colombia. Y es lo que le plantea en algún momento al embajador americano en aquel momento, Cutting, que es lo que le está diciendo. Una parte de nuestra población ha muerto en la guerra defendiendo su tierra y la otra parte que queda está gustosa también en entregar su vida. Es decir, es un hombre de un valor extraordinario y lamentablemente va a morir solo. Hay que estudiar la vida de Bolívar. Y yo lo dejo con aquella frase que le dice a su ayudante, que lo acompañó siempre, a José, cuando estaba casi delirando, pero con un delirio muy claro: vamos, José, que esta gente no nos quiere. Terrible la muerte del Libertador en su sueño. Primero, la inviabilidad en su momento la dan las condiciones políticas, la cultura americana, las estructuras socioclasistas, y la inviabilidad es también las fuerzas externas que están incidiendo. Doctora, tiene el micrófono apagado. Sí. No se escucha. Ok, muchísimas gracias. Rápidamente le decía, voy a pasar a leer la siguiente pregunta de Fran Ruiz. ¿En qué aspectos el pensamiento integracionista de Bolívar se encuentra con las realidades políticas y económicas del siglo XIX y cómo se podría aplicar hoy en día el contexto de América Latina? Estamos hablando casi de propuestas de diseños, ¿no? De cómo asumir. Primero, asumir el concepto, ya sea de Bolívar o no. Bolívar es el que nos los lega, nos lo entrega desde el siglo XIX, la concepción de integración latinoamericana. Yo creo que estamos hablando de fuerzas conservadoras y yo prefiero no hablar de un concepto como fuerzas progresistas, porque ahí en ese barco caben tanta gente. Pero estamos hablando de fuerzas que hoy se oponen al proceso de integración, que aspiran permanentemente al aislacionismo. Estamos hablando de fuerzas políticas de América Latina que miran hacia afuera. Estamos hablando de fuerzas políticas subordinadas al capital extranjero. Es una realidad inobjetable. Y estamos hablando de fuerzas políticas que se miran más hacia Europa o a la América del Norte que hacia las potencialidades internas. Por una razón histórica han sido fuerzas, digamos, lo que hoy podemos llamar fuerzas de izquierda, las que han sostenido la integración americana. Hoy en América Latina todos sabemos cuál es su situación. Hay un fraccionamiento en el pensamiento político americano. Hay fuerzas muy conservadoras en el poder en algunos escenarios, no menciono países pero creo que son evidentes, y hay fuerzas que están abogando por una integración americana, por sostener una resistencia ante los embates del capital extranjero, de las políticas neoliberales. Hoy estamos viviendo una ola conservadora donde los Estados Unidos la están empujando con el gobierno de Donald Trump. Creo que es un gobierno que realmente define a América Latina como su patio trasero. América es el escenario para resolver las situaciones materiales a los Estados Unidos y ellos decidir a pláceme. Ese no es el concepto de Bolívar. Por lo tanto, me quedo con esta idea y la sintetizo así. De Bolívar nos va quedando un concepto como la integración y la unidad latinoamericana, que después fue asumido por muchas personalidades y ya ha sido un concepto que se ha generalizado en la ciencia política y en el pensamiento político latinoamericano, en las formas de hacer política, y también estamos hablando de fuerzas que lo adversan. En algunos momentos nosotros vamos a ver, América Latina casi es un ruedo. Los historiadores hemos definido algo, o se ha definido algo, que América Latina es un gran ruedo, doctora, de reforma contra revolución y revolución, y parece ser un ciclo cerrado del nunca acabar. Empezamos en países con profundas revoluciones sociales, profundos cambios políticos, y de momento se nos aparece una contrarrevolución que tiene que ver con fuerzas internas propias, por propios errores también de los que conducen esa revolución. No vamos a quitarle peso de culpa a nadie. Y volvemos entonces a un ciclo de reformas más tímido que al final termina radicalizando el proceso y parece un círculo vicioso del nunca acabar. Lo cierto es que quien más dañada sale aquí es un concepto como el de democracia.
un concepto que viene desde la filosofía liberal burguesa, desde que se establece siglo XVIII para acá, o desde el demos griego, pero sobre todo el liberalismo del XVIII lo desarrolla en términos de concepción política, de formas de ejercer el poder, y se nos está dando hoy una situación de herencia, tanto en el pensamiento político integracionista de unidad como de desintegración. Muchísimas gracias, querido doctor. Muchísimas gracias por tan importante ponencia. Doctora Evelyn. Excelente, doctora Giovanna, muchísimas gracias. Felicitarlo, doctor Alexander, por su grandiosa participación. Por tanto, me permito, a través de la institución Secagen Sachs, otorgarle el certificado como ponente internacional destacado a usted, doctor Alexander Abreu Pupo, por su destacada participación en el segundo Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación Secagen 2025, con la ponencia Apunte para un estudio de pensamiento integracionista de Simón Bolívar, presentado dentro del eje temático Ciencias Sociales, Contaduría, Derecho, Administración y demás, desarrollado del 26 al 31 de mayo de 2025. Su valiosa intervención fue esencial para enriquecer el intercambio de conocimientos y experiencias en el ámbito de la investigación, innovación y tecnología, generando un espacio de reflexión y aprendizaje que contribuyó al éxito del Congreso y al fortalecimiento de la comunidad académica. Expedido en la ciudad de Huancayo, Perú, al 29º día del mes de mayo de 2025. Validan y firman esta certificación la Fundación Universitaria CAFAN de Colombia, el Centro de Investigación Estratégico para la Capacitación, Desarrollo e Innovación de México, la universidad con la cual usted amablemente nos ha otorgado el patrocinio, que es la Universidad Holguín de Cuba, el Seminario Internacional de Filosofía, Ciencias y Humanidades de Canadá, la Escuela de Posgrado de la Universidad del Alto de Bolivia, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de Perú y la Gerencia General de la empresa Secagen Sachs. Un fuerte voto de aplausos, por favor, para el doctor Alexander Abreu por su excelente disertación, importante tema que ha desarrollado. Le mandan también, doctor, saludos y felicitaciones de diversas partes del mundo, que luego voy a pasar a leer los saludos que nos están siguiendo por las múltiples plataformas donde se viene transmitiendo este evento. Doctor Alexander, le brindo unos momentos para que pueda dar las palabras de cuál ha sido su experiencia dentro del desarrollo de este congreso. Primero, darle las gracias a usted, mi doctora, que nos hemos ido conociendo, intercambiando por vía WhatsApp, por estas comunicaciones, y sin usted esto no hubiera sido posible, y de hecho creo que es una oportunidad que vamos a seguir repitiendo. Estamos, como le hemos transmitido a usted en privado, estamos en la mejor disposición de seguir aportando. Y en mi campo, que es los estudios históricos, me quedo con aquello de Galeano: la historia es un profeta que tiene la mirada hacia atrás, y a veces eso lo estamos olvidando permanentemente. Y a todos los compañeros que gentilmente veo en pantalla, que han tenido la gentileza de escuchar nuestra exposición. Si siempre queda alguna cuestión que pueda ser objeto de crítica, de rectificación, siempre vamos a estar abiertos por el interno en el momento que sea. También es muy posible esto, porque en el plano académico es lo primero que tiene que llevarnos a una integración de humildad en el conocimiento. Siempre les reitero a todos que el conocimiento no es más que un arte de la humildad. De lo contrario, no es conocimiento, es uso y manipulación. Entonces, creo que a usted le debo el agradecimiento infinito, y a todos los que han estado, y a la doctora por su excelentísima conducción que va haciendo. Muchísimas gracias, doctor Alexander Abreu. Hasta Cuba, desde nuestro cálido país de Perú, recibe el fuerte abrazo y los cálidos saludos. Fuerte abrazo, doctor. Muy afectuoso. Cuídese. Muchas gracias. Doctora Giovanna, para continuar con la presentación, no quiero dejar de pasar desapercibido los saludos que estamos recibiendo de todas partes del mundo, ya que nos vienen siguiendo por las múltiples plataformas, no solo de Sala Meet que nos encontramos en este momento, sino que a través de las redes sociales como Facebook Live y TikTok.